Buenas noches, mi nombre es Cesari Luna, parte del grupo 3 con mi compañero. Edwin García. Y hoy les estaremos hablando sobre diversos temas de mecanismo, los cuales se componen desde el número 3 hasta el número 17. Espera. Síntesis. La síntesis es el proceso de desarrollo de un mecanismo para hacer satisfacer los requerimientos del funcionamiento de la máquina. Ahí podemos ver un pequeño diagrama de lo que es una síntesis del mecanismo. Eslabones y tipo de eslabones. Un eslabón es un cuerpo rígido que posee al menos dos nodos que son los puntos de unión entre los eslabones. Estos eslabones se unen para formar los eslabonamientos cinemáticos, que son los componentes básicos de todos los mecanismos. Tipo de eslabones. Podemos observar en esas figuras los diferentes tipos de eslabones. Vienen tipos de eslabones rígidos, flexibles, fluídicos. Entre los rígidos podemos decir que son aquellos que empujan o jalan a otros. Entre ellos se encuentran las tuercas, los tornillos, las flechas, los engranajes, eh, poleas, entre otras. En los flexibles son aquellos que no empujan, pues solamente pueden jalar al otro. Entre ellos están las bandas, los cables y las cadenas, entre otros. En los fluídicos son aquellos que no jalan, pues solamente pueden empujar al otro. Ahí tenemos el aire, el agua, el aceite, gas, etc. Los eslabones tipo par los son rotativos, eólicos, esféricos y de transmisión. De transmisión se describe en una línea de flecha, ahí podemos observar un ejemplo. En los de rotación o revolución, son puntos es el punto que describe una circunferencia. Podemos también observar la figura. Y el helicoidal de tornillo dice que es el punto que describe una hélice. Podemos observar la dicha imagen en el ejemplo. Y por último, el esférico que describe una esfera. También podemos observar el ejemplo de la imagen. Eslabón de manivela, que es uno de los tipos de eslabones, nos dice que a partir de la cadena cinemática de 4 barras más corta, S es una manivela en este mecanismo. Dicha barra más corta realiza giros completos, mientras que la otra barra articulada posee movimiento. Podemos observar en la figura los diversos pasos para que hace el eslabón manivela abierto. El grado de libertad. El grado de libertad o GDL de un sistema es el número de parámetros independientes que se necesita para definir únicamente la posición de un sistema mecánico en el espacio cualquier instante. Aquí podemos ver lo que significa cada uno de sus valores en la imagen, que se utiliza para hacer los ejemplos, para realizar los ejemplos, las ecuaciones y todo eso. Más adelante mi compañero va a seguir hablando sobre los demás temas. Buenas noches. Yo voy a continuar con lo que es la exposición. Y por aquí podemos ver lo que es la identificación de las uniones. Hay diversos tipos de uniones. Cada una tiene su nombre. Primeramente voy a hablar sobre la que es la unión de perno en una ranura. Una conexión común entre eslabones es la unión de perno en una ranura, como la que se ilustra en las figuras aquí debajo, como pueden ver, unión real de un perno en una herradura. Esta se trata de una unión de orden superior porque permite que los dos eslabones giren y se deslicen entre sí. Para simplificar el análisis sintético, se utilizan las uniones principales para modelar una unión de orden superior. La unión de perno en una ranura se vuelve una combinación de una unión de un perno y unión de corredera, como pueden ver aquí.
La unión de perno en una herradura se vuelve una combinación de un perno y una unión de corredera, como está en la figura, como esta figura que ven aquí. Se observa que así se agrega otro eslabón al mecanismo. Entonces, en ambos casos, el movimiento relativo entre los eslabones es el mismo. Vamos a continuar con la siguiente. Unión de tornillo. Una unión de tornillo, como muestra la figura aquí de abajo, señalada por el mouse, eh, es otra conexión común entre eslabones. Los mecanismos de tornillo se analizan con detalle en el capítulo 12, pero vamos a hablar ahora de lo que tenemos aquí. Por ahora solo vamos a mostrar lo que el tornillo permite ver de sus dos movimientos relativos. Aún dependiendo entre cada eslabón que se van uniendo, el giro es específico de uno de los eslabones, de esos movimientos de los eslabones, el giro es específico, el de uno de ellos, el cual causará un movimiento relativo de traslación entre los dos eslabones. Por ejemplo, al girar el tornillo, una revolución, la tuerca se mueve con una distancia de 0.1 pulgadas en las cuerdas del tornillo. Como pueden ver aquí, A, unión de tornillo real, B, tornillo modelado con una corredera. Uniones coincidentes. Algunos mecanismos tienen tres eslabones conectados en una unión de perno. Como se muestra en esta figura, pueden ver tres eslabones en una sola unión de un perno, lo cual causa algo de confusión en el modelado cinético. Físicamente se utiliza un perno para conectar tres eslabones. Como pueden ver aquí, tres eslabones giratorios. Entonces, estos tres eslabones conectados a una sola unión de perno, sin embargo, por definición, una unión de perno conecta dos eslabones, como también pueden ver aquí. Dos eslabones giratorios en una sola corredera. En una de corredera, perdón. Si el análisis cinético si el análisis cinético está de esta configuración, se debe modelar matemáticamente como dos uniones separadas. Una unión de introducción a los mecanismos y a la cinética 17 conectará los eslabones primario y secundario, o primero y segundo. La unión conectará entonces el segundo y el tercer eslabón. Por consiguiente, como hay tres eslabones juntos en un perno, la unión se tiene que modelar con dos pernos. Aquí pueden ver ya lo que estoy mostrando en las figuras. Tres eslabones conectados a una unión de perno. La ecuación de Grubler. Esta ecuación o fórmula de Gruber, también llamada Suba-Gruber, es una expresión para la aplicación del criterio del mismo nombre que permite obtener el grado de movilidad de un mecanismo. Los grados de libertad para los eslabones planos conectados en una unión común se calculan de la siguiente forma con la ecuación de Gruber. Es m grados de liberación, que pone aquí m grados de liberación o grados de libertad. 3, entre paréntesis, n es menos 1, paréntesis, menos 2, JP, menos H, donde n es número total de los eslabones en el mecanismo. JP, número total de uniones principales, uniones de perno o de corredera. Y H, número total de uniones en orden superior. Tenemos, por ejemplo, de la ecuación de Gruber, de Zuckerberg, ver, el grado de libertad, L número de eslabones, J número de juntas, G número de eslabones fijos. Pueden ver la ecuación de Gruber, es L menos 2J. Aquí está lo que es una parte de un ejercicio de mecanismos de grados de libertad, como pueden ver. Excepciones de la ecuación de Gruber. Es necesario mencionar otra situación de movilidad especial. Como la ecuación de Gruber no toma en cuenta la geometría de los eslabones,
en raras ocasiones, esto causa resultados erróneos. Observa que el eslabón tiene 5 eslabones. Tiene 5 eslabones y 6 uniones de perno. Al aplicar la ecuación de Gruber, el eslabonamiento tiene 0 grados de libertad. Por supuesto, lo anterior, perdón, sugiere que el mecanismo está bloqueado. Voy a ir de la exposición y pasando a la figura para que puedan ir observando. Sin embargo, si todos los eslabones que pitonean fueran del mismo tamaño y la distancia entre las uniones fueran la estructura y el acoplamiento fuera idéntico, entonces este mecanismo será capaz de moverse en un grado de libertad. El eslabón central es redundante. Es redundante, mientras que como su longitud es idéntica a la de los demás, los eslabones sujetos a la estructura, los extremos, este no altera la acción del eslabonamiento, no altera la parte de los otros dos. Este es un mecanismo que transgrede a la ecuación de Gruber. Mecanismo de manivela. Otro mecanismo común es el mecanismo de manivela. También era muy usado antes en de bombas, de agua. Este consiste en una combinación de 4 eslabones con uno designado como la vacante. Este mecanismo, sin embargo, está conectado porque es uniones de perno y una unión de coronel. En la figura a continuación, van a ver de aquí. La movilidad del mecanismo de manivela con corredera o de corredera se representa como lo siguiente. N4, ahí es igual a 3 pernas pasos de corredera, igual a 4, ahí igual a O y M es igual a 3. Aquí se presenta la ecuación de Gruber, como pueden ver. Como el mecanismo de la manivela corredera tiene un grado de libertad, eh, está registrado como para operar completamente un impulsor. Es la bomba de dicha figura aquí presente. Esta bomba se activa de forma manual, es manual, empujando el mango, el eslabón 3, empujando el mango que es el eslabón 3. Aquí también tienen otra figura de lo que es una manivela con corredera. Pueden ver manivela, biela y la corredera. Dirección del pistón. Esto ha sido todo, ha sido un completo placer, fue lo que se haya hablado, ha sido de entendimiento, haya podido entender y buenas noches.